y nos habíamos quedado aquí, en clase anónima, ¿ya? El objetivo hoy día es acabar con este tópico, ya para comenzar el día viernes o otro. Entonces, y también porque las clases anónimas son bien importantes para lo que después vino a ser, lo que viene a ser lambdas, interfaces funcionales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nos dice que va a definir una clase anónima con clase abstracta. Entonces, si nosotros vemos, aquí vemos, hay una clase abstracta que tiene un método abstracto, ¿ya? O sea, solamente es firma, método abstracto, no tiene cuerpo. Entonces, acá vemos que crea, ¿no? Como que crea una instancia, pero utiliza el nombre de la clase abstracta, ¿no? Abre llaves, implementa el método incluso. A esta parte de aquí se le llama clase anónima. ¿Por qué? Porque es una, si ustedes se dan cuenta, hace un new de una clase que no debería hacerse new, porque una clase abstracta no se puede hacer new, ¿ya? Entonces, tampoco existe un archivo aparte y no hay una clase que herede cells today only, ¿no? Como no hay una clase que herede cells today only, por eso se llama anónima, porque no existe, ¿no? O sea, no existe esa clase, simplemente se ha creado ahí una implementación, a alguien se le ocurrió hacer algo. Entonces vamos a verlo en acción para que vean cómo el IDE lo trata, ¿no? Cómo el IDE lo trabaja. Entonces, creamos una clase, ¿ok? Ok. En esta clase, internamente, vamos a crear una clase abstracta, ¿ya? Como vimos en el PPT. Y como clase abstracta, puede tener métodos abstractos o no abstractos, ¿no? Pero en este caso, también un método abstracto. Entonces, cuando nosotros aprendimos sobre clases abstractas, dijimos que debería tener un hijo que herede de ella para que tenga sentido, ¿no? Para poder implementar el método $off, por ejemplo. Pero no hay, ¿no? No existe esa clase. Y entonces, imagínense que ustedes están trabajando este método y necesitan una clase que implemente, que herede este o que le dé vida a este método, pero no hay. Entonces, a alguien se le ocurrió en el equipo Java decir, oye, ¿por qué no? Simplemente le decimos, del lado izquierdo tengo la interfase o la clase abstracta, y del lado derecho yo puedo poner una clase concreta que herede de cells today only, ¿no? O sea, alguien podría haber hecho esto, creo una nueva clase, ¿no? Voy a ponerle, ¿no? Prueba, y después la borro, ¿ya? Que herede de cell today only, digamos, ¿no? Y tenga que implementar el método así. Ya, eso es normal, pero bueno, claro, acá me está dando error porque también esta clase le pertenece más bien a esta y está fuera de scope, ¿no? Pero no existe esta clase, ¿ya? No existe, ¿ya? No existe. Ni siquiera está acá, dentro de la, ¿no? Alguien que herede de esta clase, acá no sé, pues, class otro que herede de cell today only, ¿no? ¿Ya? No hay, miren, ¿no? Ni siquiera esto existe, ¿ya? Ni siquiera eso existe. Entonces, ahora ustedes se van a dar cuenta, dice, ya, ok, del lado izquierdo pongo la clase abstracta, pero en el lado derecho tiene que haber una clase concreta, una clase que está en un archivo aparte, tal vez, ¿ya? Entonces, pónganse en la cabeza de ese equipo que hizo esto, ¿no? Pero ¿para qué tener que hacer una clase aparte o aquí agregarle una clase que herede si yo puedo crear una clase anónima? Una clase que no tiene archivo, que no está escrita aquí ni en esta clase, sino acá mismo de frente le digo, tú, usando el mismo nombre de la clase y punto y coma. Porque al final, esto es como una sentencia, ¿no? Solo que si se dan cuenta, hace un new de algo que ya sabemos que no se puede hacer, un new de una clase abstracta, pero es que realmente no se está haciendo un new de, ¿no? De la clase abstracta, sino se está implementando con una clase anónima, ¿no? No existe. Y tú dices, ya, ok, voy a darle y aquí voy a retornar
el base price menos este cell punto dollar off. Y ya está. Pero esta es una clase anónima, ¿no? No tiene archivo, no ha sido declarada afuera, que era de sales today only, ¿no? Y entonces, esta es la forma como la puedes reconocer, ¿no? Haces un new de la clase abstracta y la implementas ahí mismo. Y todo esto de acá es la clase anónima. ¿Ya? Ese sería este, disculpen, ¿alguien está escribiendo de repente? Para ver. Ah, ya. Un ratito, chicos, nada más. Denme un toque. Hay una persona que me está escribiendo un ratito. Ya, vayan más o menos, este, a ver. Por aquí quiero, a ver, creo que le fregué acá. Ya. A ver, a ver. Ay, caramba. Acá está. Lo que pasa es que no me gusta abrir mucho el Chrome porque se consume toda la memoria. Bien dragones. Un ratito nada más para pasarle este dato a los. Ah, su madre, ¿qué pasó? Ya, entonces, perdón. Esa es la clase anónima, ya, esa es la clase anónima. Si ustedes se dan cuenta, incluso aquí me va a salir, miren, déjenme ver acá, si sale el foquito amarillo. Acá, aquí creo, o aquí, a ver. Y me dice que lo puede convertir, a ver, no, aquí no era, acá a ver. Quiero ver si sale el foquito amarillo. A ver, esperen un segundito. No sale, no sale, ¿no? Lo que pasa es que esto también se podría convertir en... No, no sale, no sale aquí. Claro, acá debería haber salido, pero no lo está recomendando. A veces te recomienda convertirlo a lambda, ¿no? Pero no lo está recomendando. Ya, no importa. Ahora, continuamos entonces. Aquí tenemos otro tema. En una fue con clase abstracta, ¿no es cierto? Ahora tú dices, ¿y qué pasa si lo convierto más bien en interfase? Si es interfase, ya sabes que el método de por sí es público, ¿ya? Entonces, acá como ves, ¿ya? Acá tú tendrías que ponerle público para que compile, porque es público, ¿no? ¿Ok? Y esa sería la versión. Pero acá les voy a pasar una fórmula para que no se olviden.
¿ya? Es siempre al lado izquierdo del igual puede ir una clase abstracta, puede ir una interfase, igual. Y acá siempre tiene que ir una clase que implementa o hereda de la clase abstracta o implementa la interfase. O puede ir una clase anónima. ¿Eh? Anónima. ¿Ok? Eso es lo que puede pasar. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. ¿Ya? A la izquierda de la sentencia puede ir una interfase, una clase abstracta, y a la derecha puede ir una clase anónima. ¿Ok? Esa sería la fórmula que no hay que olvidar. Ok, volvemos al PDF. Vimos con clase abstracta y hemos visto con interfase. Acá vemos nuevamente, miren, incluso lo puedes usar como argumento, ¿no? Como argumento, miren. Acá les voy a poner el lapicito. Ya, miren, acá con el lapicito podemos ver de que admisión espera un objeto de tipo sales today only. Y nuevamente aquí aplicas tu fórmula. O puede ser una interfase a la que le vas a pasar una clase que implementa la interfase, o puede ser, como en este caso, una clase abstracta y le vas a pasar una clase que hereda de la clase abstracta, o el tercer caso, ¿no? Puede ser I o sea o clase abstracta, y acá le pasas una clase anónima, ¿no? Entonces vamos a ir por el tercer caso. ¿Ya? Vamos a ir por el tercer caso. Entonces, vamos a implementarlo, ¿ya? Entonces tú acá ya tienes su Shop, ya tienes la interfase. Vamos a agregarle un método pay. Ahorita lo implementamos, pero en admisión, aparte del base price, vamos a ponerle base price, esto de aquí. De manera que solamente le decimos, oye, así nada más, ¿no? Réstale. Entonces, en el pay, le vamos a decir, lo que tú vas a retornar es admisión 5, y ahí tú me estás pidiendo un sales today only. Ahí puedes pasarle una clase anónima. ¿Eh? Todo esto vendría a ser como si lo reemplazaras por el argumento, ¿no? Un argumento, una instancia que implementa sales today only, ¿no? Pero ahorita es una clase anónima. Entonces aquí retornas. ¿Eh? Y sigue siendo igual. ¿Ok? Sigue siendo igual. Entonces, ¿ok? Entonces, otro ejemplo chiquitito es, por ejemplo, gorila, ¿no? Como está en el PPT.
Y tú puedes tener una interfase dentro, clean. Y acá puedes crear un clean, nuevamente, igual. Clase abstracta o interfase a la izquierda y a la derecha puedes buscar una clase que implementa la interfase, pero si yo no quiero, puedo hacer acá mismo una clase anónima. ¿Ve? Pero no te olvides del punto y coma. Claro, en este caso no hay método, ¿no? Por eso, pero ahí está su clase anónima, ¿ve? Entonces, ese es el... ¿Ok? Entonces, eso es definiendo una clase anónima. Ahora sí, ¿ve? Entonces, lo de la clase anónima finalmente, tú lo has visto de alguna forma, si alguno viene de Java Swing, ahí se usa mucho. Por ejemplo, cuando tú implementas un botón y le quieres dar una acción al botón, tú le dices, ¿no? Este botón, yo quiero a este botón establecerle una acción. Y él espera que le pasen un objeto de tipo event handler, ¿no? O que implementa event handler. Pero como no hay, puedes aplicar la misma, ¿ves? New event handler, llave, estás aplicando una clase anónima y ahí implementas el método handler. ¿Eh? Para cuando den clic en el botón, se vea pues ¿no? El clic ahí. ¿Vieron? Entonces, en Java Swing lo van a ver bastante. En Java Swing. Ya. Entonces, después a alguien se le ocurrió, ¿ya? A alguien se le ocurrió agregar el tema de lambdas en el lenguaje Java, que no había, ¿ya? Entonces, en vez de pasarle, como ves aquí, toda una clase anónima, toda una clase anónima, ahora le puedes pasar un lambda, ¿ya? Un lambda. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita, pero ya ahora existen los lambda. O sea, aquí mismo, si ustedes ven con el lapicito, en vez de pasarle una clase anónima, le dices, te voy a pasar, yo sé que te tengo que mandar un event handler, y ese event handler, de frente acá pones el código. Este es el event handler, y aquí te voy a decir que imprimas system out print line, que imprimas un mensaje, ¿no? Mucho más minimalista, ¿no? Pero igual es como pasarle una clase anónima. ¿Ok? Entonces, como resumen, podemos ver de que tenemos 4 tipos de inner class o nested classes. Tenemos las inner, que no son estáticas. Tenemos las estáticas. Tenemos las local, que están dentro de un método. Y tenemos las anónimas, que acaban de ver hoy día. Ahora, modificadores de acceso. Recuerden, ¿cuáles son modificadores de acceso? Privado, protected, package private y public. Son 4. ¿No? En el caso de inner classes, se puede usar todas. En estáticas, todas. Pero solamente en local y anónimas, ninguno. ¿Ya? Por eso están dentro de un método. ¿Ya? Y en clase anónima tampoco. Como tú has visto, yo no le he tenido que poner public, ¿no? Porque es la parte de la derecha, ¿ven? No se ha podido poner public ni nada, ¿eh? Ellos no usan eso. Por eso si ves aquí, dice none. En el caso de abstracto, todas menos la clase anónima, ¿no? La clase anónima es una clase concreta, ¿no? Es una clase concreta. Siempre la clase anónima es una clase concreta, aunque no tiene nombre, ¿no? Aunque es media anónima, ¿no? No tiene nombre. ¿Ya? Y en el caso de final,
final solamente pueden ser todas menos las clases anónimas. ¿Ya? Entonces este cuadro también es importante porque te ayuda a recordar, ¿ya? Ahora, miembros en clases nested, o sea, en una clase interna, como esta, yo puedo tener también variables, distancia, métodos, ¿no? Entonces el cuadro lo que te está queriendo decir, a ver, en todas las clases Einer de todos los tipos, yo puedo tener métodos de instancia, o sea, no estáticos, en todas. Puedo tener variables en todas. Y la parte donde difiere es en la parte de estático. ¿Puedo tener métodos estáticos? En las Einer class no, porque esta no acepta estáticos. Static sí. En clases locales no. Y en anónimas tampoco. ¿Ya? En variables, si fuera final, static, sí. En static siempre, porque es static. Y en las otras sí, siempre y cuando vaya acompañado del final. ¿Ya? Entonces, esas son todas las combinaciones, chicos. Son todas las combinaciones. Es difícil si no hay cuadro, ¿no? Ténganlo en su tarjeta o impriman este slide y con eso se sirven hasta que ya se dan cuenta que no lo necesitan, ¿no? Entonces, hay otro, ¿no? Ya tiene que ver con las reglas de acceso a las clases internas o nested. Tú puedes heredar de cualquier clase o implementar cualquier número de interfaces. En el caso de una Einer, sí. En el caso de un static, también. En el caso de una clase local, también, porque está dentro de un método, pero es como una clase más. Pero en el caso de las clases anónimas, no, porque debe ser exactamente como la superclase de la cual hereda o de la interfase que implementa. ¿Ya? Ahora, puedo acceder a miembro distancia de la clase envolvente sin referencia. O sea, de frente puedo yo dentro de la clase Einer llamar a una variable de instancia de mi clase envolvente o mi clase superior, la outer. En el caso de Einer, sí. En el caso de la clase estática, no, porque recuérdate que las clases estáticas solamente puedes llamar a miembros estáticos, no estáticos, ¿no? Entonces no te va a dejar. En el caso de la clase local, sí, dice sí, pero si es un método, si se declaró en un método de instancia, ¿ya? Todo tiene que ir alineadito. A ver, ¿qué pasó? Ah, ya. A ver. Sí. Chicos, vamos a acabar este PDF, hermano. Disculpen porque estoy sufriendo con un tema del internet, ¿ya? Voy a un ratito traer mi modem más cerca para que tengamos mayor fuerza, ¿ya? Ya, chicos, disculpen. He puesto mi Artudito. Sí. Sí, chicos, he tenido un problema con el operador de telefónica, ¿ya? No sé qué pasó, pero cambiaron la forma de pago, ¿no?
Ahora, en lugar de usar el número de teléfono, hay que usar la cuenta financiera. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no tengo débito automático, siempre controlo un poco mis pagos, trato de pagar a la fecha y pago, ¿no? Pero en esta vez, como buscaba con el teléfono en el app del banco y no salía pues deuda, ¿no? Digo, qué raro, no sale la deuda. Total, me cortan. Me cortaron el 30 de diciembre. Hasta el día de hoy no me han podido reponer el internet, a pesar que he pagado, ¿no? Al final nos hemos peleado y todo y he tenido que cambiar de operador y me dicen que el nuevo operador recién va a venir el viernes a ponerme un nuevo servicio de internet. ¿Ya? Así que disculpen, estoy medio complicado usando mi celular nada más. ¿Ya? Así que voy a terminar el tópico y ya el viernes tendremos mejor señal. ¿Ya? Tengan un poco de paciencia. Sorry que estamos fregados, pero he traído un poquito acá mi celular para tener más fuerza porque estaba en mi sala y creo que ahí estaba peor la señal, ¿no? Ahora está un poquito mejor, ¿no? ¿Me escuchan mejor? Sí, sorry chicos, sorry, disculpen, ya vamos a arreglar ahí el internet el viernes. El viernes sí ya va a estar mejor. Entonces, en resumen, como ven, tienen que conocer estas combinaciones. Miembro distancia solamente en métodos o clases que no son estáticas, todo va a ir bien. Por eso que en Einer sí, en Static no, estamos en la segunda fila. Clase local sí, pero sí es un método de distancia, o sea, no estático, porque no se llevan bien lo que es estático con no estático y viceversa. Aunque en el estático sí, no hay problema, ¿no? Pero como estamos en la segunda fila, ahí te dice bien claro, can access instant member, o sea, puedo acceder a miembro a distancia de la clase envolvente sin referencia, pero miembro a distancia, o sea, no estáticos. ¿Ve? En la clase anónima sí, pero sí es un método de distancia, también te dice. Ya. Ahora, puedo acceder a variables locales del método, ¿no? Que envuelve. Ya en la clase Einer te dice no, no en la estática. Y en las otras sí, pero sí es final, o sea, prácticamente constantes nada más, ¿no? Constantes. Ya, gracias chicos. Sí que ya el celular lo traje más cerca. Yo creo que ya está mejor ahí. Ya, vamos a terminar esta clase para este tópico bien bonito para que ya con dos clases tengan todo el tópico fundamentos que hemos visto. Entonces, miren, acá hay un cuadro que muestra un poco la historia desde la versión Java 1.0. Ya, yo tampoco tan viejo soy, ¿eh? Yo recién he conocido Java en 1.4, después Java 5, Java 6, para adelante, ¿no? Pero mi respeto para los que han trabajado con Java 1, 1.1, 1.2, 1.3, ¿no? Esas versiones Java sí no las conocí. Yo conocí desde la 1.4. Entonces, eh, variable constante, ¿no? Variable constant variable. Cuando tú escuchas la palabra constant variable, te están diciendo que es una variable que es static final, las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, cuando tú declaras una variable, static final no ha visto que tú pones así, pues vamos a poner el conocido pi, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿no? Es una constante, ¿no? Porque tú no puedes cambiar ya el valor de pi, ¿no? Y generalmente se escribe en mayúscula, ¿no? Es bien popular eso. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Eh, en una interfase también puedes declarar tú, miren, voy a poner interfase robot. Y me puedo llevar esta constante. Entonces, en una interfase también puedo tener, ¿ven? Ahora, pero en una interfase, y acá viene el truco, ¿eh? Acá viene el truco que a veces la gente no se da cuenta. En una interfase, ya esto es implícito. O sea, si quiero lo pongo, si quiero no lo pongo. Entonces ya la variable double p es public, es static y es final. En cambio acá en la clase lo tuve que poner todo, ¿no? Pero en una interfase no hay necesidad de ponerlo.
Y ahí es donde se agarran a muchos en el examen, porque se olvidan de que es public static final, aunque no lo ponga. ¿Ya? Mucho cuidado ahí, ¿ya? En una interfase. ¿Ya? Ok, entonces, después vinieron los métodos, por ejemplo, esto también. Pero en una interfase, todo es público. Todo es público. No puedo usar protected, y si lo dejo sin nada, es público también. Porque si se dan cuenta, miren, se pone en plomo. Te dice, es redundante, porque para una interfase los métodos son públicos. En el caso de los métodos. ¿Eh? Y ahí también hay que tener cuidado porque por ahí nos pueden agarrar. ¿Por qué? Porque si una clase implementa la interfase, diga, bien, por ejemplo, vamos a poner hijo de robot, ¿no? Implementa robot. ¿Ya? Él tiene que implementar el método, ¿no es cierto? Ahí está. Pero tiene que poner público, porque si no lo pusiera, no le compila. ¿Por qué? Porque la sobreescritura no le puede quitar visibilidad. Si la interfase tiene un método público, aunque no esté, acuérdense de esto, ¿eh? Public static final, ya está. Public también ya está, si no estuviera. Pero el que implementa la interfase no le puede quitar visibilidad, porque ahorita como está, esto es package private. Cuando no le pones nada, es package private. Ni siquiera le puedo poner protected, porque le estaría bajando. Él es público, le estoy bajando hacia abajo, ¿no? Menos, peor, ¿no? O sea, la única forma que compile es que le ponga público. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. ¿No? Ahora, hay nuevas mejoras, ¿ya? Por ejemplo, las interfaces ahora pueden tener métodos con cuerpo, métodos estáticos, métodos privados estáticos. O sea, antes no había eso, ¿no? O sea, si yo a una interfase le quiero poner un método, yo no podía hacer esto así, ¿no? No sé, prender, ¿no? Ya. Me salía error porque me decía una interfase no tiene cuerpo, pero ahora si tú le pones default, ya te deja, ¿ven? Que tenga cuerpo. ¿Ven? También puedes tener métodos privados. ¿Eh? ¿Eh? También puedes tener métodos públicos. ¿Eh? Perdón, un ratito. A ver, métodos estáticos. ¿Por qué no me está aceptando el...? A ver, a ver. Aquí, acá falta algo. No, pues es que si acá, este es una interfase. Ah, ya, disculpen. Vamos a ver el cuadro. El cuadro dice método privado estático. Ah, ok. Ya, entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Déjeme nada más revisar un ratito. Ah, ok. Lo que pasa es que yo lo había declarado así, ¿no? Static, eh, voy, go, ¿no? Ay, caramba. Caramba. Ah, no, perdón. Creo que yo le había puesto el static acá, ¿o cómo le había puesto? A ver, vamos a revisar cómo lo había puesto, ¿no? ¿Por qué no me dejó poner hace un rato el static? Ah, es que no le había puesto el tipo de retorno, pues. Claro. Más bien el que estaba mal era yo. Ya, entonces, ahora pueden haber privados estáticos, ya, obviamente también puede ser privado estático,
¿Ya? ¿Qué más decía el cuadro? El cuadro decía, aparte de eso, podrían haber ahora a métodos estáticos y métodos estáticos privados, ¿no? O sea, también podría haber así. Ok. Aunque el público ya está, ¿no? Entonces, miren ahora todas las adiciones que hay en una interfase. Vamos a resumirlas. ¿Ya? Pueden haber constantes. ¿Ya? Punto número uno, constantes. Pero ya saben ustedes que es public static final. Pueden haber métodos abstractos, sin cuerpo, ¿no? Pero ya son public de por sí. Pueden haber métodos con cuerpo, pero tienes que ponerle el default, ¿no? Tres. Pueden haber métodos privados. Pueden haber métodos estáticos privados y pueden haber métodos estáticos no privados, ¿no? O sea, ¿vieron? Son todas las adiciones que ahora se pueden tener. ¿Desde qué versión? Desde la versión 8 se añadió esto de acá y desde la versión 9 se añadió lo de lo privado, ¿no? Privado no estático y estático. ¿Ok? Ya. Entonces, ya, pero siempre es bueno contar la historia. ¿Y por qué a alguien se le ocurrió eso? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando habían clases, ¿no? Ustedes han visto la clase, esta es una clase HashMap, ¿no? Si yo le ponía a esta clase, ¿no? Que implemente una interfase y que ahora tengan que implementar un nuevo método, y esto ya existe desde una versión de Java bien antigua, iba a alterar los códigos fuentes de muchos proyectos en todo el mundo cuando traten de migrar a nuevas versiones, de Java 9, Java 10, Java 11, ¿no es cierto? Entonces al equipo de Java se le ocurrió, dijo, no, esta vaina no podemos hacer, nos va a complicar todo, va a romper código antiguo. Mejor hagamos una cosa. Eh, tú puedes en esta clase agregar sí nuevos métodos, pero si tú quieres que de algún lado se le hereden métodos a estas nuevas clases, ya no vayas por la opción de agregarle métodos directos, sino puedes ir por la interfase y que acá esté el método y que ellos lo hereden. Pero alguien le habrá dicho a esa persona en ese equipo, oye, pero las interfaces no tienen métodos. Ah, pues hay que hacer lo que tengan métodos, pues, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió, oye, pero mira, todas las interfaces son así, pura declaración de métodos. ¿Qué hacemos? ¿No? Lo que estás hablando es algo raro que no existe, ¿no? Entonces, ahí ven, ahí van haciendo los métodos estáticos, ¿ven? Los métodos estáticos y por ahí debe haber un default, ¿ven? Ahí está, un default, ¿eh? Entonces, al que se le ocurrió esto de agregarle estas nuevas cosas a las interfaces, dijo, para no romper código antiguo, no nos queda más que las interfaces ya tengan que tener métodos. Ni en la versión 8 y en la versión 9 ya tienen que tener métodos privados, estáticos, métodos de default con cuerpo, para que las clases que implementan esas interfaces hereden esos métodos. Y así no rompemos código antiguo. Esa fue la razón. ¿Se dan cuenta? Esa fue la razón. Ya chicos, disculpen, me faltó contarles eso, porque yo también decía, qué bacán, ahora tiene ese método default, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué, no? ¿Quién se le ocurrió eso? ¿Para qué? Ya escuchando unas charlas, ¿no? De estos arquitectos de Java, ¿no? Ellos explicaban que esa fue la razón, porque si no iba a ser bien difícil, ¿no? Acá les voy a mostrar, a ver, déjenme mostrarles. Por ejemplo, el Chief Architect de Java es Mark Reinhold, ¿ya? Es alguien que deberían seguir en Twitter para que se enteren de todas estas nuevas cosas que van pasando. ¿Ya? Y
Él es como el Chief Architect, ¿no? Viene a ser como el gerente de la arquitectura, ¿no? Pero el bravo, el arquitecto, es Brian Gows. Ahorita les pongo para que también lo sigan. Él tiene un libro que hasta ahora es válido, que se llama Java, Concurrencia en Java en la práctica, ¿no? Pero déjenme un ratito que el internet está para llorar, ¿ya? Pero es Eleman Reinhold. A él deberían seguirlo también, porque él siempre lanza novedades como es el manager de arquitectura, el Chief Architect, ¿eh? El jefe de acá de nuestro compañero, pero en Estados Unidos es el único lugar donde, aunque no seas tú el manager, tú ganas más que a veces que el manager, ¿no? Él es Brian Gows, ¿no? Él es el arquitecto de Java, ¿ya? Él es el arquitecto de Java, él es el que explicaba eso, ¿no? Bueno, los dos han explicado lo mismo, ¿no? Que en los eventos, y decía, ahí síganlo, ¿no? Lo voy a poner en el chat para que lo sigan a ellos y estén enterados de las novedades que sacan, ¿no? Ahora que salen Java 17 y todo, porque ahí ellos deberían seguirlo en Twitter, sobre todo porque ahí ellos usan más esa red social que el Facebook, ¿ya? Así que ahí síganlo a los dos capos. Entonces, ahí entendí, ¿no? Cuando él le explica, no, pues, y ahora yo dije, correcto, tiene razón, tiene sentido, ¿no? Para no romper, porque siempre ya va a ser caracterizado por eso, pues no romper versiones pasadas para que los sistemas puedan migrar fácilmente a las nuevas versiones, ¿no? Entonces, como ven acá, el método default es un método definido, como dice ahí, en una interfase con el keyword default, incluye un cuerpo, ¿ya? Ya lo mostré, así va a funcionar, ¿ya? Pero hay unas reglas, ¿eh? Y esto es bien importante. Puede ser declarado solo dentro de una interfaz, ¿ya? No puedes usarlo en clases, solo dentro de una interfaz. Debe ser marcado con el keyword default, como has visto acá. Si no tiene default, vas a estar en problemas, ¿ya? No va a compilar, ¿ya? Y se asume que es público. Recuerden que ya les había dicho que en las interfaces los métodos, por más que no tenga modificador de acceso, es público, ¿ya? Pero no lo puedes marcar al método default como abstract, no lo puedes marcar como final y no lo puedes marcar con static. O sea, nos está diciendo prácticamente que no puedes usar esto, ¿no? No puedes usar esto, ¿eh? No puedes usar esto, no puedes usar esto. ¿Ya? Comprobadísimo ahí. Esas son las cosas que tienes que probar también. Un método false sí puede ser sobrescrito por una clase que implementa la interfaz. Ya, esa es la puerta abierta que queda, pues, ¿no? Ya que el método default lo tiene la interfase, la clase hija ya podría sobrescribir, ¿no? Digamos, acá la clase hijo robot, ¿ya? Dice, oye, no, bueno, ¿sabes qué? Ahí hay un método que me interesa a mí. Bueno, vamos a sobrescribir acá. Y él, si quiere, lo cambia, ¿ves? Por ejemplo, el default era aprender, ¿eh? Y jugar era un método para implementar. Entonces acá está jugar y prender si quiere lo cambia. Miren cómo acá está le dice la implementación por defecto va a ser la que da la interfase super punto el método, ¿no? Miren cómo el super está en medio de la interfase y el método que él tiene. ¿Ya? Entonces eso es lo que te está diciendo ahí. Y si una clase hereda de dos o más métodos default, eh, ya. Esto está interesante porque a alguien se le ocurrió. Oye, José, ya, aprenderlo tiene el robot. Ya, ¿qué pasa si hay otra interfase, ¿no? No sé, pues, héroe. Y también se me ocurre, perdón, no le puedo poner public porque ya está el archivo de robot. Y también se me ocurre poner prender. Y acá porque tú puedes implementar varias interfaces, tener las dos. Pero entonces ahí sí te obliga porque yo podría haberlo dejado, miren, así, sin prender. O sea, ¿qué quiere decir, José? Que el método default no necesariamente lo tengo que implementar. No, porque más bien funciona como herencia, ¿no? Yo lo heredo, pero no lo necesito sobreescribir como en el caso de jugar, que sí me obliga a la interfaz a implementarlo. Miren. Si yo no pusiera, el jugar en la interfaz está ahí, ¿no? Pero si no lo pusiera, ahí me da error. Pues me dice, oye, ¿dónde está jugar? Ya, jugar, acá está jugar. Ya, listo, chévere. Pero aprender me queda como opcional. Si quiero, lo dejo así. Pero como ya tengo dos interfaces
y yo digo que implemento robot, implemento héroe, mismo Astro Boy, por ejemplo, clase Astro Boy ahorita, Astro Boy, ¿ya? Entonces tú dices, a ver, perdón, ¿qué pasó acá? Ya. Claro, el error es porque te dice, oye, pero prender de robot, prender de héroe. ¿Qué hago? Tengo dos que voy a heredar. Entonces ahí te dice, sí, caballero, vas a tener que sobreescribirlo. No te queda otra. ¿Ya? Y tú ya decidirás si quieres el prender de robot o el prender de héroe, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Ya depende de ti. Eso es lo que te está diciendo ahí. Si una clase hereda con dos o más métodos de default con la misma firma, entonces la clase tiene que sobreescribir sí o sí el método. ¿Ya ven? Esa es la regla. ¿Ya, chicos? Eso no se vaya a confundir. ¿Ya? Por eso que ahora viéndolo bien, aquí, por ejemplo, no compila porque obviamente si tú has puesto un método default, ¿dónde está el cuerpo? ¿No? ¿Dónde está el cuerpo? No está el cuerpo, ¿eh? No compila. Y tampoco puedes meter un método como public id get required food amount que no tiene default. Los dos pierden porque no está siguiendo las reglas, ¿no? Entonces, por ese lado, no, no se deben descuidar, ¿ya? Ya conociendo las reglas, por eso le decía, este examen es de reglas, de reglas. Y la única forma es practicar las teorías que les damos, revisar los videos, entender bien las reglas. Si no se entiende, escriben por WhatsApp. José, no se entendió la regla, está. Y después viene el mes de simulacros. Con eso tenemos que sacar 80 para arriba. ¿Ya? Definitivamente. Ahorita, por ejemplo, como les digo, hay un grupo que ya lo está dando. ¿Ya? Al final les diré cómo les fue. Miren, ahí está que lo da Jorge Brandon. Lo Dorma, ya estos dos chicos ya están ya para el examen, ya los tengo así, como que les digo, a ver, quién saca más de 80, ¿no? Y los tengo así, entonces, de manera que ya en una semana más ya le digo, ya chicos, ya no hay más simulacro para ustedes, vayan a dar el examen, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que ustedes estén sobrados cada vez que lo dan, en caso que estén cansados, súper estresados o con gripe, te saca 70 porque ya, ¿no? ya bueno, está medio bajoneado, pero si estás con toda la onda, con toda la concentración y las pilas, como decimos acá en Perú, pues en ese examen tienes que sacar 85, 80 mínimo, ¿ya? Porque ese día, no sé, pues tuviste un bajón, algo así, ¿no? Pero te tiene que ir bien. Pero todo es en base a las reglas. Por eso les decía, las tarjetas, la impresión de esos cuadros que vieron, entenderlos bien. No lo entendiste, créate tu ejemplo. Mira los ejemplos que vemos en clase y eso es lo que nos va a ayudar a pasar. Y por último, si no damos examen de certificación, al menos ya haremos mejor código, ¿no? Porque antes uno no conocía toda esta regla. Yo les soy sincero, muchos años he estado programando en Java desde el 2000 y tampoco yo me preparaba para este examen. Yo he venido a dar recién en el 2000, prácticamente 18, así, desde ahí me interesó dar el examen de certificación, ¿ya? Porque decía, oye, tengo que certificarme, ¿no? Y sobre todo porque en las conferencias que, gracias a Dios, su servidor ha podido ir, el examen era gratuito. Claro, ¿qué no va a ser gratuito? Pues si la entrada era como $1,200, ¿no? Entonces ya mínimo nos tenían que dar el examen gratuito, ¿no? Ya, pues ahí aprovechábamos. Y este año, por los 25 años de Java, recuerden que el año pasado estuvo a $25. Creo que fue entre enero y junio, algo así. Estuvo a $25 el examen, ¿no? Entonces, hay cosas así que pueden pasar, que se le puede ocurrir a Java, de repente por Java 21 celebramos y pueden lanzar una super promoción y hay que aprovecharla, ¿no? Por eso es bueno estar preparados. Yo de todas maneras les voy a avisar, chicos. Entonces, miren, volvemos al tema. Acá lo que quieren es ver si nos acordamos las reglas. Tenemos interfase walk con un default get speed. Tenemos interfase run con get speed también. Entonces ya la regla la conocen, incluso les expliqué. ¿Qué pasa si yo implemento las dos interfaces y voy a heredar los dos default? Tengo obligado que implementar get speed. Y por eso que esa clase no compila, porque ¿dónde está el get speed? No está. ¿No es cierto? No está, no lo ha implementado. Cuando debería haber, porque está recibiendo los dos. ¿Con cuál de los dos va a trabajar? ¿No? ¿Con cuál de los dos va a trabajar? Entonces, no puede simplemente decir new cat get speed porque ¿cuál de los dos es? ¿No? Tiene que sobreescribirlo. Y ahí en la sobreescritura él dirá si quiere usar el de la interfase A o de la interfase B.
con el keyword super, ¿no? Como está ahí. Eso es lo que él tiene que decidir. ¿Vieron? Entonces, él tendría que haber hecho esto. Acá está la solución, ¿no? Y sobrescribe get speed. Entonces ya lo llama sin problema porque dice, bueno, esta es la implementación que yo quiero. Uy, ¿qué pasó? Allá. Cuidado la novela se mete. Ya nadie ve novelas, ¿no? En mi época. Era el único. No había cable, pues, no había cable en ventanilla. La novela nos distraía. Y las películas de Kung Fu, los sábados. Ya, ahora sí. Llamando a un método default oculto, dice. Ah, este es otro tema. Está interesante. Mira, hasta acá, heredando método duplicado, que creo que ya todo el mundo lo entendió. Pero acá dice llamando a un método default oculto, dice. ¿Ya? Ah, ya. En getWhatSpeed dice que es un método aparte, que no es heredado que viene de alguna interfaz. Él dice, ¿cómo llamo a la versión de what? Ah, ya, pero ya ustedes ya saben porque ya vieron el spoiler, ¿no? Es la interfase, punto super, punto, el método que tú quieres llamar. Si tú quieres diferenciar qué método quieres llamar de la interfase 1, de interfase 2, de interfase 3, tienes que seguir esta regla. Mira, acuérdate. Es interfase, punto super, punto, y el método default que todas las interfaces tienen, para que de esa manera tú decidas con cuál quieres trabajar. Por eso que en el siguiente slide la respuesta es, si yo quisiera llamar al de web, pongo web.super, y el método default que está en conflicto, ¿no? Porque los dos la tienen, ¿no? Tanto web como run, ¿ya? Entonces, ya ven que es más fácil cuando ya conoces la regla, ya no tienes duda, pues, ¿no? Ya no tienes duda. Ok. Eso era con respecto al método default. Ahora viene el tema de métodos estáticos. Tienes que ponerle static, tiene que tener un cuerpo. Si no le pones modificador de acceso, es público. Si tú no le pones modificador de acceso, este método go es público. Ya le dije por qué, porque por default los métodos en una interfaz son públicos. ¿Ya? Pero no le puedes poner ni abstract ni final. ¿Ya? Ni abstract ni final. ¿Ok? Es estático. No se hereda y no puede ser accedido en una clase implementando la interfase sin la referencia al nombre de la interfaz. Ah, miren, esta parte está diferente a la anterior, ¿no? En este caso sí necesitamos, si queremos llamar al método estático porque no se hereda, usar la referencia de la interfase, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Miren, acá por ejemplo tienes hop, la interfase y un método estático, ¿ya? Está facilito. Pero acá, ¿qué pasó? ¿Por qué si implementa, por qué no ha podido de frente llamar a getJohnHey? Ya, primero porque la regla decía que no se hereda. Entonces tú no tienes realmente un getJohnHey. Pareciera, pero es estático el método. No lo has heredado. Por eso no compila, ¿no? Regla 1. Tiene sentido. Entonces, la única forma es o usas la clase, la interfase, punto, y el método estático. ¿Ya? José, habría que usar hop super. A ver, vamos a ver. Ahí dice no, solamente la referencia, pero como somos curiosos, vamos a hacer, ¿ya? Ya, acá está el método que vimos hace un ratito, ¿ya? Vamos a agrandar un poquito y vamos a retornar lo 8. Por simplicidad, y caramba. Ya, ahora vamos a crear Bunny que implementa hop, ¿ya? Ya nos dimos cuenta que a nadie se le vaya a ocurrir hacer esto, ¿no? En un método, querer simplemente llamar a getJohnHey. Como ven, esto no se puede dar porque no está heredado. Ni siquiera me sale como recomendación, porque el IDE me dice, oye, esto no está heredado. Si tú lo quieres llamar, usa la interfase, punto, y eso sí. La duda es, ¿y si le pongo super, también podría llamar a getJohnHey? No, ahí sí no. ¿Vieron? Eso no funciona como hace un rato con el método default. O sea, solamente es la referencia y el método, nada más. ¿Ya? Ahora,
A alguien se le ocurrió y dijo, oye, está bien, métodos estáticos en una interfase, métodos default, pero ¿por qué no también, vamos a ponerle interfase, ¿ah? Perdón, vamos a ponerle interfase. ¿Por qué no se nos ocurre más bien, así como sabemos que hay métodos default, ¿no? Que tienen cuerpo, perdón, ya, y, y tengo voy a poner esto, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Solamente que le voy a cambiar el nombre, ¿no? ¿Ya? Y la implementación es similar en todos. Pero como antes no había métodos privados en una interfase, prácticamente si tú tenías un código, ¿no? Digamos, si la hora, ¿no? Mayor que 17, digamos, ¿ya? Entonces hacías tu if, tu else, ¿no? Y etcétera. Pero el mismo código en todos. Pero por suerte alguien dijo, no, sí es necesario que ya las interfaces tengan métodos privados. Entonces tú decías, ok, ya puedo pasarle a un método privado toda esta lógica, ¿no? Toda esta lógica. Y acá, si es mayor que 17, ¿no? Estás tarde, ¿no? Estás a tiempo, digamos. Ya pasé lo simple. Entonces, esta misma lógica ya la puedo poner aquí nada más, porque ya tengo un método privado y ya juego con los parámetros que le voy a pasar, ¿no? A las 9, a las 12, digamos, ¿no? Porque ya tengo la opción de incluir métodos privados. Si no podía, la misma lógica del if hubiera tenido que estar en cada uno de los default, ¿no? En cambio, ahora ya puedo tener métodos privados. Y estos métodos privados tienen unas reglas. Tiene que estar marcado con private y tener un método de cuerpo. Ya, solo puede ser llamado este método privado por los métodos default, ¿ya? Dice, solamente puede ser llamado por los métodos default o métodos privados también, otro privado, ¿no? O sea, de repente por acá tengo otro privado, ¿no? ¿Ya? Y yo llamo acá, porque eso es otro método privado. Default y método privado. Pero miren, bien claro dice ahí, ¿ya? Solo en esos dos casos. No, perdón, creo que se fue. Ya, no estáticos. ¿Ya? Solo en esos dos casos, ¿ven? Por eso que ahí es importante conocer la regla, porque ya nos pusieron, nos marcaron, ya nos pusieron un tope ahí. ¿Ya? Pero después a alguien también se le ocurrió, oye, pero también podríamos tener métodos privados estáticos, ¿no? Vamos a hacerlo para que vean. A ver, tenemos swing interfaz. Vamos a agrandar. Entonces, aquí a alguien se le ocurre crear un método privado pero estático, ¿ya? Y, y aquí inhala, ¿no? Perdón. Este, a ver, inhala y ejecuta, ya bueno, por inventarnos algo, ¿eh? Según este tipo, y después exhala. Ya. Entonces, es un método privado estático. Entonces, en una interfase, ya, en una interfase, para poder usar este método, yo no, primero, a ver, para recordar, go. Yo puedo tener un método privado en una interfase, pero no puedo llamar a Brit. A ver, vamos a ponerle aquí, hola, ya. Ah, sí lo puedo llamar. Mire, es un método estático. Es que generalmente los métodos estáticos se pueden llamar en métodos estáticos y no estáticos. Eso sí, al revés sí no funciona. Entonces sí puedo llamarlo,
¿ya? Lo podría llamar desde un default. A ver, también, ahí veo que también lo puedo llamar desde un default, ¿no? ¿Ya? Sí lo puedo llamar desde un default. Acabo de ver lo que sí. Y lo puedo llamar desde otro método estático. Ya. Así se puede también, ¿no? Entonces, tiene más amplio espectro, ¿no? El, el método privado estático. Lo puedo llamar dentro de un método default, lo puedo llamar dentro de un método privado, lo puedo llamar dentro de, miren, Go, ¿ya? Y lo puedo llamar dentro de un default también, ¿no? ¿Eh? Ah, método privado estático lo puedo llamar de método privado, de método default y de método estático. Tiene más amplitud, ¿no? O sea, puedo llamarlo de las tres, de todas las formas. Y eso está claro aquí, porque dice, ese método estático privado debe ser marcado como privado y estático y tener cuerpo. Ya, eso me queda clarísimo. Y puede ser llamado solo por métodos dentro de la definición, solo por métodos dentro de la definición de la interfase. Bueno, acá prácticamente está en todas las formas. Entonces, no ha restringido, ¿no? No ha restringido, dice, y puede ser llamado solo por métodos dentro de la definición de la interfaz. ¿Ya? O sea, bueno, aparte por ser privado también no podría llamarlo de otro lado, ¿no? Ya, eso es con respecto, y entonces ya vienen las tablitas de resumen para cerrar la clase, ¿no? Donde te ponen todas las posibilidades. Si tengo constantes, pueden ser accesibles desde métodos privados y default, dentro de la definición dentro de la definición de la interfase, sí. Accesible dentro de métodos estáticos, accesible dentro de métodos de instancia, ¿no? De, de clases que heredan o implementan la interfase, sí. Desde fuera de la interfase sin una instancia de la interfase. En el caso de las constantes, sí, 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 en todos, ¿no? Pero después empiezan a aparecer los no, 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 ¿no? Por ejemplo, en los métodos abstractos pueden ser accesibles desde métodos privados de default, sí, pero métodos estáticos no. Y también fuera de la interfase, sin una instancia de la interfase, no. Entonces, estos son los escenarios en general en los cuales tenemos que tener en cuenta los no. ¿eh? Los no. Por ejemplo, miren, métodos privados, en todos los otros casos no. Al igual que también privados, métodos estáticos, dice. Accesibles de método de distancia que heredan o implementan la interfase, no. Y desde fuera, tampoco. Perdón. Uy, me fui. ¿No? Esos son todos los casos. Bueno, ya viene la parte final que es interfase funcional. ¿Ya? La interfase funcional es un concepto simple, pero poderoso porque la interfase funcional, donde hay una interfase funcional, se puede reemplazar por un lambda. ¿Ya? Por eso es importante conocerla. Entonces vamos a ver qué es una interfase funcional. Van a ver que no es complicado, miren. Una interfase funcional es una interfase, miren, que se caracteriza porque solamente tiene un método. Solo un método. Nada más. José, entonces una interfase que vea que tiene un solo método es una interfase funcional. Sí, casi en todos los casos, pero vamos a ver. Y también la puedo decorar con Functional Interface. No es obligatorio, pero también podría ser. ¿Ya? Pero, ojo, para que esta anotación funcione, porque también podría dar error de compilación, este método tiene que ser abstracto y tiene que ser un método que no sea heredado de Object o sobrescrito de Object. Y solamente tiene que haber uno, porque si yo tuviera dos, ¿no? Digo, ya no es una interfaz funcional y te da un error. Ya, solo un método abstracto y no tiene que ser de la clase ni uno de los de Object, como el equal, hascode, toString, nada de esos, ¿ya? Y solo uno, ¿ya? Por eso también se le conoce como SAN. SAN. Single Abstract Method. Un solo simple método abstracto.
¿Ya? No se olviden de eso, ¿ah? SAN. Entonces, tú puedes tener una clase que implementa la interfase, ¿ya? Vamos a forzarla, aunque sea medio raro, pero... ¿Ya? Y ahí está. ¿Ven? Y le pones acá. Ya está. Y acabas de implementar esa interfase funcional. Pero, estas interfaces también se pueden heredar, ¿ya? Entonces hay que cuidar mucho con eso, porque, por ejemplo, miren, yo puedo tener la interfase Dash que hereda de Spring. Es que entre interfaces se pueden heredar. Esta es la interfase Spring, esta es la otra interfase, pero que hereda de él. Entonces Dash también es una interfase funcional porque está heredando, ¿no? El método Spring y vamos a ver qué pasaría si yo tengo esto, ¿eh? No, perdón, vamos a ver. ¿Será una interfase funcional? Sí. ¿Qué pasa si yo ahora tengo otra y le agrego un método? ¿Será una interfase funcional? Ya no. ¿Por qué? Porque tendrías 1 más 1, 2. Ya no. ¿Vieron? Ya. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Será una interfase funcional esta de acá? Perdón, en el public tengo que quitarlo porque ya hay un public ya. A ver, si defino un método que yo sé que es privado, si defino un método default, ya. ¿Será una interfase funcional? A ver, no. ¿Eh? Ya no es una interfase funcional. ¿Ok? Entonces, importante. A ver, esta de acá. Acá hay otra, ¿no? Clean. Ahí me faltó la R. Perdón, interfase clean. Ya. Acá tienen un... Ya, con este ya es un SAN. O sea, sí le puedo poner la anotación. Pero, ¿qué pasa si le pongo esto? ¿Será interfaz funcional? Sigue siendo interfaz funcional, miren. ¿Ah? Sigue siendo interfaz funcional. Ya. A ver, déjeme ver. A ver, ¿qué dice aquí? No target método encontrado. Ya. Lo que pasa que en este caso falla porque no encuentra un método, un SAN, pues, porque el SAN es simple método abstracto. O sea, es un método que habría que implementar, pero uno solo. En cambio, no está considerado ni el default, ni está considerado los privados. Sigue faltándole ese simple método abstracto. Por eso que no es una interfaz funcional. Esos dos no son tomados en cuenta. Como en este caso, sí acepta porque este no es tomado en cuenta y sigue teniendo un 1. Acá ya tiene un 1, ya tiene 1, es un SAN. Hasta ahí es un SAN. Si le pongo un estático, ¿será un SAN o ya no? A ver. Entonces tampoco son considerados los métodos estáticos. Sigue siendo interfaz funcional, miren. Un private static también. Entonces, esto va a salir para las reglas, ¿no? Se considera SAN, pero no se toman en cuenta ni los defaults, ni los estáticos,
ni los métodos privados en la cuenta de cuando queremos saber cuántos métodos tiene una interfase, ¿no? En este caso solo tendría uno por implementar, los demás son internos de la interfase, y por eso acepta el functional interface. En el caso de acá, no tiene ni siquiera el método abstracto simple, ¿no? Por eso que no te acepta, porque te dice, te falta, estás en cero, ya que estos no son considerados métodos. Aquí ya no, porque al heredar ya tiene uno de heredado, más uno son dos, por eso no te acepta. Este sí, porque el heredado hereda el del padre. Entonces, importante saber cuándo es SAN. ¿Vieron? Y otra cosa más, vamos a crear otro caso, ¿no? También tienes que tener cuidado con los métodos de object. Por ejemplo, miren, acá tú tienes una interfase, ¿ya? Vamos a ver, saber si es SAN. A ver, abstract, string, toString. Ya. ¿Será un SAN? No. Pero José, ahí veo un método. No, pues, pero que este toString, acuérdate, ¿de quién te suena? No hay una clase object, ¿no? Que tiene un toString. Incluso hay un equals también, ¿te acuerdas? Public, boolean, equals, object o. ¿Será interfase funcional? Tampoco, porque le falta, pues, ¿no? Estos tampoco son tomados en cuenta. También tienes un hashcode. Entonces, cuando encuentras estos tres métodos de object, no son tomados en cuenta, ¿ya? Para hacer SAN. Por eso no es una interfase funcional. Si le pongo no va a funcionar, ¿ven? Porque le falta el método. Ahorita en la lista es 0 métodos abstractos, ¿no? Vamos a probar con otra. En cambio, acá le vamos a poner estos tres, pero ahora sí le voy a agregar un método. Y si le pongo perdón, si le pongo la anotación, ya porque dice, sí tienes uno, solo uno. Y con eso te acepto que seas una interfaz funcional. ¿Vieron? ¿Ya? Pero tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado, porque por ejemplo, esta podría engañarnos. Miren, yo simplemente le cambio aquí y le pongo Hibernate y ya no es el método de object. Ya no es el método de object. Entonces, ese sería uno, pero si a ti se te ocurre agregar uno más, ya serían dos. Entonces ya, perdón, ya no sería ya no porque cuenta, pues dice, este no es de object, uno, dos, tienes dos, ya no es interfaz, ya no es SAN. Acuérdate que SAN es uno solo, nada más. ¿Ya? Entonces, ahí están las reglas, acabamos de ver las reglas. Los métodos de una interfase como default, privado estático no se toman en cuenta en la suma de métodos abstractos, ¿no? Para considerarlos SAN. Los métodos heredados de Oye tampoco se toman en cuenta, pero ten cuidado porque aquí te cambiaron algo y ya ese es uno solo, más este ya son dos, ya no es sample, ya no es interfase funcional. Y tú dirás, José, ¿y por qué me interesa saber cuándo es o no una interfase funcional? Eh, ya, entonces, no se olviden, no se olviden chicos que lo de la interfase funcional es importantísimo. Porque incluso el lenguaje Java tiene sus interfaces funcionales, como se dice, de fábrica. O sea, ya tiene unas para que nosotros las usemos. ¿Ya? ¿Y por qué son importantes? Porque una interfase funcional se puede implementar con un lambda. Y ahora todo es lambda, pues. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay una interfase funcional muy popular llamada Predicate, que es del mismo lenguaje, que se encuentra en el paquete Java Util Function. ¿Vieron? Predicate, Functional Interface, un SAN nada más, ¿ven? Es uno solo nomás, porque los demás no se toman en cuenta, ¿se acuerdan?
default, static, no se toman en cuenta. Es un SAN, ¿ya? Entonces ustedes dirán, ¿y dónde lo puedo usar? ¿Dónde lo puedo usar? Justamente lo puedes usar así, miren. Imagínate que tuvieras una clase animal, ¿no? Y vamos a agregarle especies, canhop. Ay, perdón, un ratito. Y vamos a ponerle el constructor. Ay, caramba, creo que era con todo. Constructor, control N, ven, le hacen. Y después pueden hacer pueden control N también, pueden implementar el toString, pero en este caso solamente si tú quieres retorna nada más las especies. ¿Eh? O simplemente le dices, ¿sabes qué? Especies de ULM. ¿Eh? Ese es el método heredado de Object. Y después puedes tener ya los métodos que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, acá le decimos que retorne canhoop. Canhoop significa se puede saltar y el otro se puede nadar, ¿ya? Ya, vamos a ponerle. Ok. Ok. Ya está implementado animal y tú dices ahora voy a crear una búsqueda traditional search. Traditional search. Miren. Y acá vamos a poner método main. Y acá adentro, para hacerla fácil, un bar de animales, un array list, pero de tipo animal, ¿ya? De tipo animal, para que ya el bar, saben que el bar es dinámico, ¿no? Él va a darse cuenta que la array tiene que ser de animales. Y ahí agregas, ¿no? Voy a agregar un animal, por ejemplo, especie, no puede saltar, pero sí puede nadar, ¿no? Y así jugamos, ¿no? Vamos a agregar unos cuantos, ¿ya? 3, 4, ya. Por ejemplo, pescado, canguro, ya. ¿Puede saltar? Obviamente que sí. ¿Puede nadar el canguro? Ya, vamos a decir que sí. Creo que sí, ¿ah? Un conejito, ¿puede saltar? Sí. ¿Puede nadar? Ya, vamos a decir que no, pues no, no he visto un conejo nadando, pero ya. ¿Puede la tortuga, turtle, puede saltar? Bueno, menos, pero sí puede nadar, sí puede nadar. Ya, entonces, y tú dices, voy a tener un método privado. Miren, acá vamos a ver el uso y voy a tener una lista de animales. ¿Ya? Animales. Y acá voy a tener un verificador. Y ahí entra la primera interfase funcional, predicate, de Java Util Function de tipo animal. Y le vamos a poner verificador. Ya, verificador. Ya, y tú lo que quieres verificar es para todos los animales. Ya, para todos los animales de ese arreglo animals. Tú quieres si ese verificador al validar el animal en cuestión, si es true, entonces imprímete el animal, ¿no? Pero vamos a darle un espacio y aquí sí meten para que lo imprimen en la misma línea. Entonces, él va a validar algo, porque el predicate solamente hace un test del objeto y retorna un booleano, true o false nada más. Pero ¿qué va a validar? Depende de lo que acá le pasemos, ¿no? Entonces, y eso es lo bonito acá estoy usando una interfaz funcional. Yo no sé qué validación van a hacer, pero yo sé que van a validar con cada animal algo, ¿no? Entonces, acá viene el truco, pues. Tú dices, mira, yo tengo una lista de animales, ya. Pero ¿qué quiero validar? Quiero validar aquellos que pueden saltar. Dame todos los que pueden saltar. Entonces, en vez de usar clase anónima, tú puedes decirle un lambda. Ese animal, dame todos los que pueden saltar. Nada más.
Entonces, todo este bloque de acá es la implementación de esta interfase funcional. ¿Vieron? Entonces, este CanHook es el que se va a testear. ¿Quiénes pueden saltar? Entonces, ¿quiénes pueden saltar? El canguro y el rabbit, ¿no? Vamos a ver. ¿Ven? ¿Quiénes pueden nadar? Y ya no tienes que crear métodos, ¿no? Simplemente varios métodos distintos, ¿no? Porque la interfase funcional es reemplazada según el lambda que tú quieres, ¿no? ¿Quiénes pueden nadar? Canguro, tortuga y pescado. ¿Eh? O también puede decir, ¿quiénes no pueden nadar? ¿Quiénes no pueden nadar? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso era importante entenderlo en la interfase funcional, porque las interfaces funcionales se pueden representar con lambda. Ahora, tú si no querías usar lambda, antes, ¿qué te quedaba? Implementar una clase anónima, ¿vieron? Y ahí hacías la validación, que es lo que David nos decía por el chat, ¿no? ¿Ok? Pero ese es el mensaje, ¿no? Al final, tú tienes esto de aquí, ¿ya? Al final un lambda es así, un parámetro, el operador flecha, que es guión mayor, no se vayan a confundir con el igual, porque he visto en otros lenguajes que usan el igual, ¿ya? Y el cuerpo, que también, perdón, ya, que también podría ser así. Acá se infiere mucho, ¿no? Yo sé que este de acá es de tipo animal, pero podría también declararlo así. Pero cuando ya pones el tipo, tienes que poner con paréntesis. Y si vas a hacer un return, ¿no? Porque acá se infiere bastante también. Realmente esto es equivalente a esto de acá. Pero si ya le pones return, ya tienes que poner también el punto y coma y llave, llave. ¿Eh? Entonces es como si le estuvieras pasando una implementación a un argumento, ¿no? Como en este caso el predicate, ¿ves? Pero hay varias, ¿no? Puedes también pasarle un lambda sin argumentos, simplemente, oye, como en este caso, quieres llamar a un método, no te olvides de las llaves y el punto y coma, o quieres poner el tipo, ¿no? O quieres poner dos argumentos, uno es de tipo animal, uno es de tipo DAC, pero solamente llamas al de DAC, ¿eh? Son lambdas. Pero también hay que saber cuáles son válidos. Por ejemplo, ¿por qué este de aquí no compila? Porque si tú estás usando un lambda con dos argumentos, tú tendrías que ponerle paréntesis, ¿ya? Por eso que no compila. Aquí también tiene que haber paréntesis, ¿ya? Y acá le has puesto peor punto y coma, ¿ya? Esto lo usas más bien con el return. Acá le falta el return, por ejemplo. ¿Eh? Por eso tampoco compila. Acá ya le pusiste return, pero ¿dónde está tu punto y coma? Te faltó, ¿ya? ¿Ok? Y entonces, acá le pones un tipo al primero y el segundo, ¿qué es? ¿Mm? ¿Qué es el segundo? Entonces, tienes que tener cuidado con esto. Todos estos son lambdas inválidos, ¿ya? Entonces, tampoco es poner por poner, ¿no? Por eso que hay unas reglas que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, como puedes ver, al final yo sé que a una interfase funcional predicate le puedo asignar, ya habíamos visto, ¿no? Una clase que lo implementa, podríamos haberle pasado una clase anónima, ahora sumamos, le puedo pasar un lambda. ¿Eh? La fórmula, ¿no? Igual, clase que la implementa, clase anónima o lambda. ¿Vieron? Entonces, si le pasas un lambda, puede ser así, también acá se puede usar var, o puede ser así, ¿no? Al final él deduce que el X es de tipo string, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, acá lo pueden ver, miren. Acá tienes un método test que recibe un predicate y va a ser un test de algo. Entonces tú a la hora de invocarlo le dices, te voy a pasar un X, ¿ya? Y a ese X, ¿no? Le vas a decir si es mayor que 2 o no. Entonces, el primer argumento de test tiene que ser un predicate y el segundo tiene que ser el number, ¿no? Entonces tú vas a validar si este número es mayor que 2. Básicamente es eso.
¿ya? Pero también lo puedes usar como, miren, alguien en el lenguaje Java se le ocurrió al list agregarle el SOR, pero el SOR tiene ahora una interfase funcional, ¿ya? Y entonces si tiene una interfase funcional, yo le puedo pasar un lambda que implementa la interfase funcional, que en este caso sería un comparator. Dado dos variables, quiero comparar X con Y. Y ustedes saben que el comparator es, si son iguales, te da 0. Si el X es mayor que Y, te vuelve más 1. Si el X es menor que Y, te vuelve menos 1, ¿no? Entonces, ahora esto es lo que está rigiendo en el lenguaje. Muchas cosas se han implementado con interfaces funcionales para que tú le pases simplemente el lambda. Y hacerlo más simple el código. ¿Ya? Miren acá. ¿Ven? ¿Ok? Perdón. Entonces, nosotros tenemos que ver que qué tipo de lambda podemos usar, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjeme ver. Un ratito, déjeme, antes de que... Miren, ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿no? Vamos a agrandar esto para que se vea mejor. ¿Ven? Esto debería ser pasado a algún argumento o algo que espera que le pasen algún, que retorne algún valor, ¿no? Perdón, que espera algún entero, ¿no? ¿Ya? Como en el caso de aquí. ¿Eh? Puedo pasar un argumento, ya puedo pasar dos argumentos, de repente ni siquiera los uso. Puedo definir que uno es var, el otro es integer, que puedo definir tres, en el caso dos integers y un var, o todos son vars, ¿ya? Pero tengo que tener mucho cuidado cómo lo uso. Ya, faltan dos slides, así que un poco de paciencia. Aquí, por ejemplo, nos hablan de variables locales. O sea, miren, es igual que en un método. Tengan cuidado, porque si tú acá le estás pasando A y B, imagínate que fuera un método y le estás pasando A y B en los argumentos del método, acá yo debería usar A y B, o también podría no usarlo, porque pasa eso, ¿no? Cuando tú declaras un método con argumentos, podría ser que no los uses, ¿no? En este caso está declarando un C y retorna 5, está válido. Pero en cambio aquí no, porque si yo ya le estoy pasando al método A y B, no puedo volver a declarar A. Por eso que falla lo de acá, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, A, B igual 1, y yo puedo decirle en el lambda, porque al final este para reemplazar para validar, ¿no? Y le dices, quiero que B sea 0, C 0, y dime si B es igual a C, ¿no? Entonces, ahí básicamente, estas son variables como locales, ¿no? Porque al final esto es como el cuerpo de un método. Y puedo hacer sin problemas eso, ¿no? Redeclarar, porque en ningún momento le estoy pasando un B otra vez. Así que eso sí va a funcionar. ¿Ya? Véanlo como un método también, como un cuerpo de un método, que así es, ¿no? Y retornas B igual C. Entonces no hay conflicto con A y B que está afuera. Ahora, tú también podrías tener un lambda, por ejemplo, aquí miren. Dice, crow, color, variable color. En este método, name, volumen. Pero en el lambda, tú le dices, yo quiero que name, volumen, color, punto, length sea igual a 10. Ya. Primero que el name viene del argumento. Volumen viene de acá del local. Y color viene de la variable de distancia. Mire, y los puedes llamar sin problemas. O sea, tú puedes llamar dentro de un lambda a una variable que es argumento del método, puedes llamar a una variable local, puedes llamar a una variable de distancia. Ahí lo estás viendo. ¿Ya? Pero cuando no compila, cuando se rompe la famosa regla de final y efectivamente final, porque mira acá, name le han cambiado de valor. Color, recién aquí ya le están asignando un valor
Acá tiene valor null, ¿no? Acá tiene otro valor. Y bueno, volumen, aquí le está asignando un valor, ¿no? Pero ya al querer usar y ve que ya cambian los valores, él dice no compila. Miren, vamos a verlo por último, como última parte de la clase de hoy, miren. Y se van a dar cuenta ustedes de la famosa regla de final y efectivamente final, miren. Vamos a ver primero el caso positivo, ¿no? Crow. Entonces, con Crow no hay problema. Tú dices, yo tengo un color y ahora en este método voy a tener un name, voy a tener un volumen, ¿ok? Y voy a definir un predicate, string, p igual a s, y puedo llamar a todos, miren, name concatenado con volumen, concatenado con color, y la longitud, perdón, me faltó la e. Y con el len, perdón, y con el len de esto, quiero saber si es igual a 10. Y todos son invocables. El problema es cuando tú dices, a ver, a color le voy a asignar otro valor. Ya. Color le asigno un valor. ¿Le puedo volver a asignar otro valor? A ver. Ya. No, con él no hay problema. Con color no hay problema. El problema viene a ser con, a ver, name. A ver, a name le puedo asignar otro valor. Este sí no puedo. Miren, ya empezó a dar problemas name. Ya. A ver. Volumen. Volumen tampoco le puedo cambiar de valor. Ya tiene valor. ¿Eh? Entonces, tanto la variable local como el argumento no deberían cambiarse de valor. Color sí me deja, miren. Color sí me deja, incluso me dejó cambiarlo por segunda vez. ¿Eh? Entonces, la variable local y argumento de método no debió cambiarle de valor porque si ahí sí ya no compila, miren. Si ustedes vuelven a repetir volumen y le cambian de valor, ya falla, ¿ves? Si name, que es argumento del método, le cambias de valor, ya tampoco deja. ¿Eh? Solamente el único que no interfiere con este tema es el de la variable distancia, o sea, color. ¿Ya? Entonces, cuando referencias a variables que están fuera del lambda y los llamas dentro del lambda, asegúrate que sigan estas reglas, ¿no? Si es argumento del método, solo una vez. No, ya considera que acá ya viene un valor, no le puedes cambiar de valor. Color sí, porque es variable de distancia. Pero volumen local no le puedes volver a cambiar de valor porque ahí ya no te compila. ¿Ok, chicos? Bueno, de todas maneras, la próxima clase haremos un repaso de lambda porque esto fue como que la introducción, ¿no? Uy, pero mejor no grabo porque se va a perder el tema. Entonces, les voy a subir el video, les voy a subir el video, sobre todo por el PPT si lo tienen. Y ahí les agradezco, chicos. Ya. Les digo, pues, que repasen bien. Y al final les contaré cómo les fue a estos chicos, porque ya los veo que ya están acabando. Creo que ya, sí, están a punto de acabar, miren. Y van bien, van más preguntas respondidas que falladas, ¿no? Aunque Dan, creo ahí ya empezó tarde, pero van bien. Entonces la idea es esa, ¿ya? Que estemos preparados para ese examen. Entonces para el viernes, chicos, ya deberíamos estar avanzando. A ver, déjenme ver, al siguiente tópico. A ver, vamos a ver cómo vamos. Ya, entonces, deberíamos estar en anotaciones. Vamos a anotaciones. Pero falta todavía un poquito más de fundamentos, ¿ya? Creo que ahí vamos a ver si hay un temita más y si no, ya empezamos con anotaciones, que también es muy interesante. Listo, chicos. Muchas gracias. Entonces nos vemos el día viernes, ¿ya? A la misma hora. Cuídense. Un abrazo. Chao, chao. Bye, chicos. Nos vemos.